Bueno, abra por favor su Biblia. Hoy vamos a hablar del Salmo 32. Salmo 32. ¿Sabe cuando uno habla de ofrenda? Casi siempre uno quisiera recibirla, pero siempre hay que darnos cuenta que hay personas con mayores con mayores problemas que los nuestros. Entonces, siempre nuestro corazón debe estar dispuesto. Es el Salmo 32. Y quiero decirle algo sobre el Salmo 32. El Salmo 32 es la confesión del pecado delante de Dios, pero no nada más delante de Dios, sino delante de todos, de David. David reconoce su pecado. Y David, a través de este salmo, no nada más nos muestra su corazón, nos muestra su lado humano, nos muestra su sencillez. Y digo sencillez porque era rey. Nos muestra su humildad. Un rey puede mostrar su humildad andando descalzo, ¿verdad? Para impresionar. Pero la humildad de reconocer públicamente su pecado es algo que no cualquiera. A veces nosotros somos muy humildes económicamente, muy humildes culturalmente y muy humildes como quiera que usted sea, pero a pesar de eso no decimos nada. ¿Por qué razón? Porque nos sentimos expuestos. Y aquí la palabra nos va a enseñar cuál es el verdadero problema de mantenernos en esa condición. Y David utiliza el Salmo 32 y utiliza 3 selah. No sé si usted puede ver ahí. Caray. Si me ponen por favor el Salmo 32. Ahí viene. En mi Biblia, en la parte superior, no corresponde a lo que escribió David, pero le pusieron un subtítulo, la dicha del perdón. Si me pones más texto para que se vea el 32 y en donde dice la palabra selah. ¿Perdón? Es más abajo. Al siguiente. Miren, ahí en la parte final del 4 dice selah. Para no meternos en más problemas, son 3 selah las que están aquí manifestados. Al final del versículo 4, al final del versículo 5 y al final del versículo 7. Selah es silencio. Pero no es un silencio de quedarse callado. No, eso lo puede hacer cualquiera. No, este selah es un acto en el cual usted, por lo que hay dentro de su corazón y trae en su mente, usted apaga el ruido, usted apaga las luces y entonces prácticamente usted se pone en un momento completamente de rendición delante de Dios. Usted quiere abrazarse del Señor y usted quiere sentir el abrazo de Dios. Y ahí es cuando surge el clamor, ahí es cuando surge el grito, ahí es cuando surge el llanto. Las lágrimas se derraman. ¿Por qué razón? Porque hay algo dentro de usted que usted tiene que entregarle al Señor y usted tiene que derramarlo ahí, para que justamente ahí el Señor lo consuele. Y si es necesario, el Señor, pues si lo reprende, ya veremos, pero más que nada lo perdone y lo restaure y se levante usted después de ese selah victorioso. Aquí la cuestión es que este salmo apenas tiene 11 versículos y son versículos cortos y son 3 selah. Son 3 momentos en los cuales hay que entrar a la presencia de Dios, que nada nos estorbe,
que nada pues nos llame la atención para que nosotros no hagamos lo correcto delante de Dios. Pero déjame decirle algo, hay 150 salmos en la Biblia, 150 salmos, todos hermosos, todos muy bellos. Pero solamente 12 de esos 150 salmos tienen lo que se llama másquil. No sé si ahí en el versículo 1 arriba, en donde dice Salmo de David, pueda aparecer la palabra másquil. No, ¿verdad? Ahí no aparece. Bueno, es una versión rara, porque ahí debería decir. No está ahí no se puede poner más versículos, tienen que ser nada más de a uno. ¿Sí? Necesitamos otro, ¿cómo se llama? Otro programa, ¿verdad? En donde podamos ver más amplio. Bueno, si usted tiene ahí su Biblia escrita, si usted tiene ahí su aparato, es muy probable que a usted sí salga en la parte superior del versículo 1, Salmo de David, másquil. Ese másquil es una palabra que significa instrucción. Y solamente hay 12 instrucciones en 150 salmos. Aquí la importancia de que diga másquil es que nos está diciendo, pónganse las pilas, porque este salmo tiene que ser muy tomado en cuenta, no nada más para que lo oigas, sino para que lo pongas en acción. Porque si tú no lo pones en acción, entonces vana va a ser la palabra que recibes, porque no va a tener repercusión espiritual en tu vida. Este másquil es como cuando tú compras cualquier aparato electrónico o cualquier cosa que tú tengas que armar, y entonces viene ahí el instructivo. Y en el instructivo ahí dice lo que tú tienes que hacer para que lo que compraste funcione correctamente. Bueno, másquil es exactamente la función, y nosotros debemos de tomarlo como el instructivo de Dios para que al leer este salmo nosotros hagamos lo que ahí dice. Porque de lo contrario nos vamos a perder de la bendición de lo que Dios quiere que nosotros recibamos. Nosotros en nuestra vida, y esto es todos en general, disfrutamos lo que sea. Así es la vida, ¿no? Disfrutamos lo que sea y luego después vienen las consecuencias. Hay gente sabia, hay gente entendida que ve venir el problema, como dice la palabra, ¿verdad? Y no lo torea, huye. Hay gente que sabe en dónde está la tentación y no se presenta en ese lugar. ¿Por qué razón? Porque sabe que puede ser débil. Hay personas que se sienten muy fuertes y dicen, no, yo no voy a caer. Y cuando menos creen, pues ya tienen la suciedad hasta las rodillas, ya están manchados y piensan que no hicieron nada malo. En realidad, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando hagamos lo que se nos antoja, siempre va a haber consecuencias. Siempre. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, las bendiciones van a estar a nuestro favor. Pero cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios, por lo que simplemente estamos viviendo, las consecuencias vienen. Y luego viene algo terrible. Por falta de sabiduría y por falta de conocimiento y por falta de una relación estrecha con Dios. Esas consecuencias, cuando las estamos sufriendo, las llamamos pruebas. Y estamos después quejándonos de tanto que el Señor me prueba. Señor, ya no aguanto. Señor, ya no me pruebes. No, no son pruebas, son consecuencias de las acciones que tú tomaste. Mientras estabas con el Señor, las cosas estaban funcionando, te estaba yendo bien. De repente tú tomas la decisión de tomar lo que la vida te ofrece, no ves ningún problema, y luego pues estás en escasez, o estás en abandono, o estás abandonado, porque a veces abandonas y a veces te abandonan. Tenías un trabajo y ya no lo tienes. Tenías un carro y ya lo perdiste. Y suceden muchas cosas. Y luego, ay, el Señor me probó y me quitó el carro, ando en el camión. Nuestra familia fue tan probada
Estamos ahora divorciados. No, no, no. Dios nunca te va a probar quitándote. Ya te lo he dicho muchas veces. Quizás tú no lo has escuchado. Los religiosos enseñan que Dios te quita esto y te quita ello. No, 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 no. El que quita se llama Satanás. Dios te prueba dándote. Por eso tienes carro, por eso tienes familia. Está probando tu fidelidad. Te está probando para ver si eres capaz de vivir en el orden que Dios estableció. Te está dando muchas cosas. Ahí sí te está probando. El enemigo no te prueba, porque el enemigo no prueba, el enemigo tienta. Y te tienta quitándote. Y luego viene la reacción. Las pruebas que el Señor me manda. Y luego, ¿qué sucede? Te enojas con el Señor, porque nunca entendiste que era el enemigo el que está llevando a cabo sus planes en ti, y tú te estás desplazando en la voluntad del enemigo. Y te enojas con Dios y dejas de ser cristiano. Y después andas hablando mal. Pero es que nunca te diste cuenta que simple y sencillamente lo que estabas haciendo era disfrutar de lo que se te presentaba. Lo llamamos debilidad. Y en un tropezón cualquiera resbala y cae. Pero el punto es que no siempre son tropezones. Porque cuando hablamos de pecado, sí, estamos hablando, híjole, bueno, cualquiera resbala. A veces nos hacen enojar y ya se nos salió una culebra por la boca. Ya dijimos cosas que no. Otras veces, cuando menos pensamos, ya hicimos una seña con la mano. Dios mío, perdóname. Sí, no somos pecadores, no somos malas personas, pero reaccionamos. Tenemos que aprender a sujetar esas reacciones, porque no debemos de ser impulsivos. Pero nos ganan a veces las circunstancias, nos cansan a veces las personas, y nos sucede. Pero como hijos de Dios debemos ir mejorando, debemos ir cambiando nuestro lenguaje, el lenguaje oral y el lenguaje expresivo, el de señas, que a veces es muy malo y muy descriptivo, por desgracia. Porque una cosa es el pecado, que si usted se acuerda, pecado es independencia de Dios. Y pecado es hacer lo inapropiado. Porque cuando no estamos en pecado, nosotros estamos haciendo apropiadamente lo que el Señor nos demanda. Entonces, hacer lo inapropiado, pues es llamar las cosas como son. Pecado. Pero el pecado muchas veces nosotros lo vemos así como un pecado venial, así como un pecado inocente, pero no nos damos cuenta que luego empezamos a dejarnos llevar por el pecado, y luego el pecado se empieza a multiplicar y se empieza a perfeccionar. Y nosotros lo tenemos tan razonado que ya ni la conciencia nos duele. Porque una vez que razonamos lo que estamos haciendo y somos con nosotros muy buena onda, entonces lo que llega a suceder con nosotros es que ya no sentimos carga por el pecado, ya no nos duele la conciencia, el corazón está cauterizado, y a eso se le llama iniquidad. Y eso es lo que justamente está hablando aquí el rey David. Dice el versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí está entrando al Salmo hablando de una forma generalizada. Nos está empezando a exhortar a todos. Te está diciendo que quizás tú no has pecado. Y qué bueno que los pecados que has cometido pues hayan sido perdonados. Dice específicamente transgresión. Todas las veces que tú cometes un pecado, estás transgrediendo el orden de Dios. Y aquí te dice David: bienaventurado si ha sido perdonado, bienaventurado si ha sido cubierto tu pecado. Ahora, ¿por qué dice David cubierto? Porque él está en el Antiguo Testamento bajo la ley. Y bajo la ley, la sangre de los machos cabríos, cuando se regaba la sangre sobre el pueblo, la sangre cubría los pecados.
En nuestro tiempo, la sangre poderosa de nuestro Señor Jesús derramada en la cruz por nosotros no cubre los pecados. Cuando los cubrían antes, los pecados estaban ahí. Ahora no. La sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo borra los pecados. David habla de cubrir. En este tiempo nosotros hablamos de limpiar. La sangre de Jesús nos limpia. Nosotros estamos en una condición, wow, impresionante. ¿Por qué? Porque antes la gente, aunque tratara de ser perfecta a través de la ley, cada vez que se equivocaba, el pecado ahí permanecía. Y un día todos los pecados le van a ser sacados, le van a ser mostrados y no va a poder evadir ninguno de ellos. ¿Qué intercesor van a tener ellos? Antes de Jesús no había intermediario. Pero desde el sacrificio de Jesús tenemos a un intercesor, tenemos a un intermediario, nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros retenemos nuestro pecado, nosotros estamos invalidando la sangre y estamos invalidando el sacrificio de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios, tenemos que ser muy inteligentes. Porque si nosotros decidimos no confesar, estamos haciendo exactamente lo mismo que los que estaban bajo la ley. Cubrir nosotros el pecado, que nadie se dé cuenta. Y muchos pecados, como nadie se da cuenta, no, nosotros nos sentimos bien limpios. Cada quien sabe lo que ha hecho. Cada quien sabe. Y nosotros tenemos que entender algo como cristianos. No porque nadie sabe, nuestros pecados fueron limpiados. No están cubiertos nada más. Y aquí viene el proceso a través del cual el rey David nos dice cómo nosotros debemos actuar para que nuestros pecados sean limpiados. Y si son limpiados, el día que estemos allá, no vamos a ser enjuiciados. ¿Por qué? Porque no tenemos un guardadito como los que vivían bajo la ley antes de Jesús. Jesús, si nosotros hacemos lo que Él nos enseña, entonces limpia. ¿Qué vas a encontrar si está limpio? Nada. ¿Quién te acusa? Nadie te puede acusar. El acusador, ya sabemos quién es, y te va a ver. ¿Y cómo te va a acusar si no hay nada? Pero sabe que eres un ser humano, sabe que algo has de haber hecho, sí, pero no tiene nada contra ti. ¿Por qué? Porque hubo quien te limpió. Porque a tiempo tú tomaste la decisión de que Jesús te limpiara con su sangre poderosa. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Quizás el Señor hoy te diga: has estado regando. Ay, sí, Señor, perdóname. Y confiesas tu pecado. Pero quizás la iniquidad no. Y lo que aquí dice, si usted se fija en el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero luego el 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, son dos cosas. Y nosotros sí debemos de entenderlo. Esos pecaditos, ¿verdad? De que te enojaste, esos pecaditos de que, caray, le diste una patada al perro. Bueno, no lo debes de hacer. Pero aquí está hablando de iniquidad. ¿Qué significa? Como nadie sabe y nadie supo, o sea, yo sigo practicando el pecado. Y entonces el pecado tiene autoridad sobre mí. Y el pecado va moldeando mi conducta. Y lo peor de todo es que esa conducta moldeada, luego, por desgracia, se puede transmitir. No de una forma hereditaria a los descendientes, no, con malos ejemplos. Mira, te voy a decir un ejemplo bien común y bien frecuente, y lo vemos, pero constante. El niño ve al papá alcoholizado y el niño sufre. El niño empieza a crecer y empieza a aborrecer primero al alcohol y después acaba aborreciendo al borracho. Pero luego pasa el tiempo y de una manera impresionante, el hijo que fue dañado, que fue herido por el alcohólico y que aborrecía al alcohol y que aborrecía a los borrachos, se convierte en un borracho más. Y tú dices: ¿cómo?
Si tú aborrecías eso, tú viste lo que sufriste. Ahora, ¿por qué ahora de adulto tú lo estás haciendo? Porque justamente te pusieron el mal ejemplo. Y en el alcohol lo podemos ver bien claro, pero hay un montón de conductas. La mamá chismosa va a tener hijos chismosos. El papá flojo va a tener hijos flojos. Unos padres maleducados van a tener hijos maleducados. A veces brinca por ahí la liebre, ¿verdad? Y hay garbanzos de a libra, o como se diga, pero bueno, hay excepciones, pero las excepciones no hacen la regla. Entonces no podemos pensar que porque de repente en una familia de flojos hay uno bien trabajador, pues así es como deben ser las cosas. No, nosotros tenemos que entender que hay que cambiar. Entonces, esta parte de los primeros 2 versículos es hablarnos de una manera general, pero luego en el versículo 3 el rey David abre su corazón. Ya no se aguanta, ya no puede contener el pecado que tiene adentro. Y entonces, ¿qué sucede? Manifiesta: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Escuche bien, ¿usted cree que Dios estaba dándole manazos? No, es que así se siente uno. Dios no nos está apretujando. No, nosotros sentimos la presencia de Dios y la presencia de Dios nos cala. Pero qué maravilloso todavía sentirla. Qué terrible cuando ya no sientes nada, que ya no sabes ni siquiera que está Dios ahí. De hecho, Dios sigue, pero tú crees que ya no está. Y eso le pasa a la generalidad de las personas, ¿eh? ¿Cuántas veces no has clamado tú pensando que no está Dios? Y ahí está. El que está lejos eres tú, pero Dios está aquí. Y si está tan cerquita, ¿por qué no lo sientes? Porque es tu problema, no el de Él. Porque no has hecho justamente lo que el rey David hizo. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, ¿qué es lo que pasó? Todo se le estaba volteando al rey David. ¿Qué es lo que pasó con el rey David? No sé si tú te acuerdas. No fue su único pecado, pero este pecado fue muy lamentable. El rey anda en la batalla y el rey tiene privilegios, y andando en la batalla le dicen: oye, cálmate, vete unos días a descansar, nosotros seguimos aquí al frente. Lo convencen y se va a ir a su casa. Ahí está en Jerusalén, está en el terrado arriba, ¿verdad? Cuenta ahí en una terraza, ahí recibiendo sus bañitos de sol. Y cuando justamente está en eso, disfrutando, observa que hay una mujer bañándose. Quizás la mujer no se dio cuenta, o quizás sabiendo que era el rey, se hizo que no se dio cuenta. Esto no podemos nosotros saberlo, porque no está escrito de una manera así, tal cual. No podemos ni juzgar, pero sucedió. Está la mujer bañándose desnuda y está el rey ahí, le echa ojo y se da cuenta que, caray, cayó en la tentación y se enamora de la mujer. El problema es que la mujer es casada y también él tenía compromiso. Pero él, como es rey y se quiere quedar con la mujer, el hombre, el esposo, que era un hombre bueno, que ni siquiera era un hombre de guerra, lo manda a la guerra y lo manda como uno de sus mejores guerreros a la primera fila. ¿Por qué lo manda a la primera fila? Porque en la primera fila hay mucho riesgo de muerte y solamente los buenos guerreros prevalecen, pero los que no son buenos guerreros en la primera fila inmediatamente los matan. Y eso es lo que le pasó a Urias. Él obedeció al rey, él se puso en el frente de batalla, pero a las personas a los que, bueno, a los militares a los que el rey les dio la orden, ellos sabían de qué se trataba. Ellos sabían de antemano el pecado en el que estaba cayendo su rey, y lo ponen en el frente de batalla y prácticamente hasta se hacen a un ladito, ¿verdad? Ya cuando lo ven caído, pues ya lo levantan, se lo llevan, ¿verdad? Y pues se lo entregan a la esposa y dicen: mira, ya está tu esposo muerto, así que entonces ya tienes libertad con David. No, pues fiesta, ¿no? Porque es el rey y todo está perfecto.
¿Perfecto ante quién? Ante los que no conocían el pecado. Ay, mira qué padre. Ya hay esposa para el rey. Qué bonito. Y luego, ya está embarazada. Qué padre. Pero David está sufriendo. ¿Por qué? Porque siempre hay algo dentro de nosotros que se llama conciencia. Y que luego la conciencia duele por la culpa, porque has cometido pecado. Y en este caso no es un pecado, es iniquidad. Por eso él dice primero pecado y luego iniquidad. Ser homicida es, por supuesto, una iniquidad tremenda, terrible. Pero Dios la perdona. ¿Qué significa eso? Pues si perdonó esto, ¿qué no te puede perdonar a ti? Pero David dice, mientras yo estaba callado, mientras no confesaba, la conciencia la tenía tranquila. De hecho, lo que le pasa a muchos es razonan los errores, no los pecados, y mientras no sean públicos, esto es, mientras no se descubra tu pecado, tú lo razonas y tú dices, como que yo realmente no me equivoqué tanto, como que no soy tan malo. Al rato ya no hay conciencia, al rato ya no hay culpa y a ti ya no te duele el pecado. Estás simple y sencillamente viviendo tu vida tal y como tú crees que se debe de vivir. Y luego lo peor de todo, llegas a pensar que todos la viven igual, que todos comparten la misma hipocresía que tú, que todos tienen su ladito oculto. Pues sabes, podremos todos los demás tener cositas ocultas, pero nunca se te olvide, hay una gran diferencia entre los pecadillos y las iniquidades. Son cosas completamente diferentes. Aquí lo importante es que él dice, mientras callé, se me empezó a hacer difícil cantarle a mi Dios. Se me empezó a hacer difícil escuchar la palabra de Dios. Se me empezó a hacer difícil rendirme. Mi corazón empezó a ser áspero. Empecé a rechazar la presencia de Dios y me empezó a doler mi corazón. Y por eso entonces tuve que abrir la boca. Ya no pude contener mi corazón y mi corazón explotó delante de Dios. ¿Sabes? Mientras las personas pecan, hay algo que es bien real. Alegremente disfrutan su pecado. No eres descubierto, alegremente te sonríes y andas jubiloso. Puede que hables de tu pecado y lo compartas, pero como la gente no sabe, entonces no le cae el 20. Y las personas siguen bien contentas y hasta parece que tienen un espíritu de gozo, pero en realidad no. Están disfrutando la alegría del pecado, pero están dejando de lado la vida que trae gozo y felicidad. Entonces, nosotros tenemos que tomar esto muy en cuenta. ¿Prefieres disfrutar la alegría del pecado o prefieres disfrutar la vida dentro del orden que trae felicidad y que trae gozo a tu corazón? ¿Qué es lo que Dios te ocasiona? ¿O quieres las cosas transitorias? Porque el que deliberadamente peca está viviendo transitoriamente su vida y no sabe en qué momento se le va a acabar todo. Porque muchas veces al ser descubierto, Dios mío, otras veces sí, no eres descubierto, pero el enemigo te exhibe. Y déjame decirte, luego piensan que es Dios. No, es el enemigo el que te exhibe, porque el enemigo nunca jamás va a estar contento con que tú te salgas con la tuya. No, el enemigo es tan malo que aunque tú estás sirviéndole con tu pecado, él de todos modos te quiere exhibir, porque tú tienes que entender que el enemigo siempre te odia a ti. Dios te ama. De hecho, Dios nos puede cubrir más.
Lo que hay que entender es que cuando Él nos cubre, está esperando que nosotros confesemos, que nosotros nos pongamos a cuentas. El enemigo no. El enemigo lo que quiere siempre es destruir. Mientras callé se envejecieron mis besos, mis huesos. Y entonces al final del versículo 4, donde dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahí entonces, como está en crisis, entonces aparece la palabra Selah. ¿Y qué es lo que pasa con David? Viene y se postra delante de Dios y se humilla delante de Dios. Y lo que hacían antes era rasgarse las vestiduras, ¿verdad? Era echarse la ceniza de donde había habido lumbrada, fuego. Porque sucede que sí, se embarazó Betsabé, pero se murió su hijo. Y lo primero que se les ocurre a los religiosos pensar es que Dios castiga. Imagínate Dios matando a un niño. Por eso hay tanta gente tan loca en el mundo que no quiere recibir nada de Dios, porque los religiosos cristianos les han dicho cosas erróneas. Yo te pregunto, el que da la vida en un niño, ¿le quita la vida al niño para castigar a los papás? Un día le preguntaron a Jesús: porque hay un joven enfermo, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dice: no, ni sus padres ni este. Esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¿Por qué murió el niño? Murió el niño justamente porque David y Betsabé se salieron del orden de Dios, se salieron de la cobertura de Dios, entran al terreno del enemigo y el enemigo roba, mata, destruye. ¿No nos enseña eso la Biblia? Tenemos nosotros que ser bien entendidos, porque si no, luego la gente dice: no, yo no quiero al Dios de los cristianos porque es un homicida. Y te sacan un montón de textos en donde parece que tienen toda la razón, pero hay una confusión terrible en esa gente. Pero hay una confusión terrible también en un montón de religiosos que enseñan lo que no se debe. Y luego te dicen: pero es que ahí en la Biblia dice. Sí, en la Biblia dice una cosa, pero si te vas a otro lado, ahí vas a encontrar la verdad, porque un texto no hace doctrina. Entonces debemos de ser bien cuidadosos. Y aquí, cuando dice la palabra Selah, lo que aquí está sucediendo es que vamos a tomar este Selah y vamos a agarrar el instructivo, que es el mástil, para que nosotros aprendamos. ¿Aprendamos a qué? A corregir. David confiesa su pecado, porque fue evidente delante de muchos en el pueblo. Pero a él no le importó realmente lo que la gente opinaba o veía. A él estaba doliendo su posición delante de Dios. Y entonces aquí mira lo que dice David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú, por favor escucha esa conclusión, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Está hablando de la maldad de su pecado. Hay pecados que no se cometen con maldad, pero aquí había iniquidad. David sabe lo que está diciendo. Hay maldad en su pecado. Hizo todo maquiavélicamente terrible. Y muchas veces estamos nosotros también actuando de la misma manera. Lo peor de todo, pensando que nuestro pecado no tiene que salir a la luz. Pero está declarando aquí de una manera muy enérgica: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. En el momento en el cual el rey confiesa delante de Dios, pues hay quien lo está viendo. No está en una intimidad, escondido, solo. Era el rey. Siempre había gente cuidándolo, cubriéndolo. Con nosotros puede ser diferente, pero hay una realidad. Cuando tú declares tu pecado, te voy a decir algo: ¿a quién se lo tienes que declarar? Lo primerito que se nos ocurre es a Dios, por supuesto. Pero déjame decirte, en realidad, cuando tú has pecado, lo que tienes que hacer es declararle tu pecado a la persona con la cual
tú has pecado o a la persona con la cual tú has ofendido con tu pecado. Como que yo dije algo que no quedó bien claro y lo voy a aclarar. O sea, ¿cómo hablarle de mi pecado con el que yo he pecado? Sí, fíjate bien. Si tú como hijo de Dios has pecado con alguien adulterando y tú arreglas tu situación con Dios, pero no vas a pedirle perdón por tu pecado, lo dejas atado y perdido. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Desatarlo. Tiene que entender que pecaste y que estás arrepentida o arrepentido, para que la persona también se arrepienta, tenga su oportunidad. Porque muchos cristianos pecan con los del mundo. Los del mundo saben que son cristianos, y entonces ¿para qué quieren al Dios de los cristianos si ya conocen cómo son los cristianos? Pues lo que hay que hacer es decirle a esa persona: perdóname, me equivoqué, caí en pecado, pero me arrepiento. Y luego también uno tiene que ir con la persona que está ofendida y decirle: perdóname, pequé contra ti, porque fui infiel, o porque te tomé 100 pesos, o porque te inventé un chisme, o qué sé yo. Cada quien sabe lo que ha hecho. Pero aquí lo que está diciéndonos en este Selah es informándonos con el instructivo de lo que tenemos que hacer para que estemos bien armados y para que funcionemos como Dios nos ha construido. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y luego, después de este versículo 5, en donde declara David: y tú perdonaste la maldad de mi pecado, viene otro Selah. Y yo le vuelvo a repetir, o sea, 3 Selah así tan cortitos, realmente es muy importante. Pero ¿cómo no va a ser importante si se trata de pecado? Pecado es lo que nos condena. Pecado es lo que nos evita la vida eterna. Pecado es lo que nos evita tener una comunión con Dios. Pecado es lo que nos evita tener entre nosotros amor. Y entonces otra vez está el Selah. Pero ahora fíjate qué sucede. Ahora ya no está hablando el rey David acerca de él. Ahora está diciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Él ya nos dijo lo que hizo, lo podemos tomar de ejemplo. Pero ahora él dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿Qué es lo que está diciéndonos en este Selah? En este Selah ya es prácticamente una oración de clamor del rey David por los demás. Es una intercesión. Y lo que está diciendo es: por favor, hermanos, en el tiempo oportuno pide perdón. ¿Por qué? Porque tú hoy estás vivo y mañana no sabes. Eso es lo más drástico. Pero también hay algo más. Pues quizás estabas tú cometiendo algunos pecadillos, pero sucede que el día de mañana se va a presentar un grande y grave pecado con el cual tú te vas a cerrar la oportunidad delante de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar en tu vida? Lo que va a pasar es que justamente te vas a enfriar, ya no va a haber conciencia, ya no va a haber culpa, tu corazón va a estar cauterizado y quizás sigas yendo a la congregación sin que realmente alguna vez en tu vida vuelvas a darte la oportunidad de sufrir por el pecado con el cual ofendiste a Dios. Y quizás también a la persona que amas, o quizás a personas que ni siquiera conoces pero les hiciste mal. Y uno cree que no, siempre puede uno arrepentirse. El rey David nos está diciendo: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué significa? Que cuando tú confiesas, cuando tú te expones delante de Dios, Dios es fiel y te va a cubrir. El versículo 7 dice David: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú justamente estás en pecado y quieres ser liberado, lo que tienes que hacer es
en tu angustia, en tu desesperación, cuando todavía la sientas, ir a alabar al Señor. ¿A qué venimos nosotros a la congregación? Y a veces se nos pasa. Y se nos pasa una y se nos pasa otra y tenemos un montón de tiempo y no nos importa. Tenemos ahí nuestro guardadito, pero no se lo ofrecemos al Señor. No hay un selah para nosotros. No hay un másquil que ya queramos poner en práctica. Porque másquil lo podemos encontrar hoy, que está muy claro, pero en cada predicación. Pero nos entra por un lado y nos sale por el otro. Y nosotros tenemos que entender algo así muy claro y definido. No des por sentado que lo que has escuchado realmente, no des por sentado que lo que has oído realmente lo has escuchado si no lo has puesto en acción. El fruto del Espíritu es poner en acción las bendiciones de Dios a tu vida. Si no las pones tú en práctica, entonces es inútil lo que Dios está haciendo contigo, porque tú estás inutilizando la palabra, porque solamente eres oidor, pero no eres hacedor. Y luego viene el último selah, antes del versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Mira, primero David hace una reflexión acerca de él, mostrándonos, testificando lo que le pasó a él. Y luego en el segundo selah habla otra vez a todos, pero ahora ya no es David. Ahora en el versículo 8, en el selah, así en el momento en el que tú estás solamente queriendo estar con Dios y que nada te distraiga, es Dios el que te habla, es Dios dándote la oportunidad. ¿Y qué te dice el Señor? Te da instrucciones, te dice: te haré entender. ¿Cómo nos puede hacer entender el Señor? ¿Cómo nos puede hacer entender? ¿Nos da un jalón de greñas? No. Te voy a decir cómo. Te abre los ojos para que veas lo frágil que es tu vida. No piensas nunca que al subirte en el carro y al llegar a la esquina se te puede echar un camión encima. No. Y el Señor te puede empezar a mostrar ese tipo de cosas. Cosas de las cuales el Señor ya te ha librado un montón de veces, pero que tú nunca te das cuenta que es el Señor. ¿Cuántas veces no te habrá librado el Señor de cosas que tú ni siquiera te has dado cuenta? Has andado en carretera, has ido, has venido, y tú bien tranquilo, minimizando las cosas que te han sucedido. Ay, pasó un camión así atrasito de nosotros, antes no se nos estrelló. Pero nunca se te ocurrió decirle: Señor, gracias. Tantas cosas. Yo no sé si tú te podrás dar cuenta que a veces un resbalón en la calle con una cáscara de plátano y te vas para atrás y se golpea tu cabeza en el suelo y ahí quedas descerebrado. Con muerte cerebral te llevan al hospital. Pero iba caminando en la banqueta. Sí, así de frágil es la vida. Y cuando el Señor dice: te haré entender, es que te das cuenta que le prende el switch para que prenda la luz y tú puedas darte cuenta de todas las cosas de las cuales Él te ha librado. Y lo dice: y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué es lo que está diciendo? No te voy a soltar, te amo, pero tienes que abrir los ojos, que te caiga el 20, despierta. Y luego dice: no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Chale, ¿cuántas veces no has estado actuando así? Capaz que en este momento estás actuando así, ciego, tomando decisiones absurdas, pensando que lo que estás haciendo es correcto, cuando sabes perfectamente que lo que estás haciendo es pecado delante de Dios. Y no pecado, es iniquidad. Pero ¿qué hacemos? Lo razonamos. El caballo, ¿verdad?, va hacia adelante y no le importa. Rebelde, obsesivo, se siente fuerte, nadie lo puede controlar. O como el mulo, son menos cerebrales. Por eso dice: sin entendimiento. Porque hay gente obstinada,
Ni siquiera es razonable. Pero está decidido a hacer lo que se le antoja. Y la verdad es que Dios les da la oportunidad, pero no la toman. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con el cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, lo que está diciendo es: necesitas quebrarte la pata para que estés en el hospital y ya no puedas salir corriendo al pecado. Necesitas quedarte sin carro para que ya no tengas a dónde ir a pecar. ¿O cuál es tu escape, tu salida? ¿Cuál es tu método? Porque desgraciadamente cada quien a veces tiene su forma, y cada uno tenemos que ponernos delante de Dios. Y se termina el Selah, se termina en el versículo 9. Y luego David dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿A quién les está hablando? A los que estaban en pecado, pero entendieron el mástil y pusieron en acción el Selah. Los 3 Selah. Lo voy a volver a leer. Muchos dolores habrá para el impío, pero ese no eres tú. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los de recto corazón. Cierra por favor tus ojos. Yo quiero hacerte una invitación: que estos 3 Selah no sean en vano. Que este mástil no pase como otra instrucción más que solamente oyes pero no escuchas. Cuando nosotros escuchamos, cuando realmente escuchamos, es cuando realmente ponemos en acción lo que hemos oído. Los que oyen, aunque crean que realmente lo han oído, nunca ponen en acción lo que han escuchado. Te recuerdo que el fruto del Espíritu se refiere a las acciones que realizamos movidos por el Espíritu Santo. Cuando nos dejamos mover por el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos decididamente, valientemente, confesar nuestros pecados. Es muy probable que cuando confieses el pecado, no a Dios, sino a quien has ofendido, es muy probable que no te perdonen. ¿Por qué razón? Porque no son Dios, y porque quizás se sienten muy heridos o muy lastimadas. Pero hay algo que sí es verdaderamente poderoso y que tienes que considerar. Aun cuando no te perdonen, si Dios te perdona, quedas libre. Y la vida sigue. Y la vida puede traerte recompensas que tú no esperas que lleguen. Y a veces nosotros queremos obstinadamente querer que las personas que hemos dañado con nuestras ofensas y con nuestros pecados vuelvan a nosotros con todo su amor como antes nos lo dieron. Y probablemente suceda, pero te repito, si no sucede, lo más importante es que estarás libre de tu pecado delante de Dios, porque abriste tu boca, porque no callaste, porque no tuviste temor de Dios, porque sabes que tu Dios te ama, porque sabes que Él te hace libre, porque en donde mora el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y cuando estabas en pecado y cuando estabas en iniquidad, probablemente tu actitud religiosa te hacía creer que habitabas en la presencia del Espíritu Santo.
Y no era así. Y el fruto del Espíritu no son más que imitaciones de lo que el mundo ofrece. Y la gente se siente plena con esas virtudes, pero no son frutos del Espíritu. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Cuando no declaras el pecado, cuando no descubres la iniquidad, le das poder a la mentira. Y por desgracia, cuando mientes, manifiestas alegría cuando hablas, cuando disfrutas el pecado. Pero cuando declaras el pecado delante de Dios, tus transgresiones y la maldad de tu pecado son perdonadas. Y si a quien ofendiste te ama, te va a perdonar. Y cuando el perdón se manifiesta, puede surgir un nuevo comienzo en una vida nueva, porque somos criaturas que decididamente morimos a nuestra vida pasada para nacer en Cristo Jesús como una nueva criatura. Esa oportunidad la tenemos en Dios porque Él es el dador de vida. Nadie más lo puede hacer. Si quieres ponerte a cuentas con Dios, este es el momento. Este es tu Selah. Ya escuchaste el másquil. No deseches la palabra de Dios. Abrázate.